Bienvenidos a Seguro de Paro, el podcast de análisis político y social de la República Oriental del Uruguay. Bienvenido de nuevo, Agustín Zavala. 2021, un nuevo año, un nuevo comienzo. Feliz de estar de vuelta con el micrófono acá en el Barrio Capurro. En efecto, sí, segunda temporada, volvemos, regreso de Seguro de Paro después de una temporada de verano donde nos tomamos un descanso mientras las cosas sucedían. Es cierto, un verano en el que igual no dejaron de pasar cosas, porque desde que grabamos los últimos episodios, recrudeció la pandemia en Uruguay. Nos tomó por sorpresa un poco ahí, ¿no? Estábamos como esperando el verano, diciendo, bueno, vamos a tirar la chasqueta por acá y un poco la pandemia le arrebató un poco a Germán Cardoso, el ministro de Turismo, una temporada veraniega importante. Es cierto. Y bueno, hablando de la pandemia, obviamente tiene mucho que ver con lo que va a ser el episodio de este regreso de Seguro de Paro, que no vamos a hablar estrictamente de temas sanitarios ni de la gestión de la pandemia en sí, pero sí vamos a hablar de lo que denominamos la política de la pandemia, ¿no? Que es, bueno, cómo la pandemia reorganizó o influyó en el sistema político y cómo tiene efectos en lo que va a ser la configuración política partidaria de aquí en adelante. ¿Cómo reposicionó la pandemia? ¿Cómo viró la pandemia la política uruguaya con personajes que hace unos meses no estaban, con figuras políticas que no estaban, con ideas políticas que no estaban y que a partir del 13 de marzo, con un nuevo gobierno ya apenas entrado, empezaron a emerger? Es el caso de Daniel Salinas, un personaje que no estaba en los radares de nadie, y ahora es una de las figuras más importantes del gobierno y que se perfila para futuros actos eleccionarios. Pero también hubo otros. Claro, es cierto. Si nos retrotraemos a ese 13 de marzo de 2020, cuando se anuncia, ¿no? Se detectan los primeros casos de COVID-19 en Uruguay, y el gobierno hace una conferencia de prensa en la que está la calle Pou, Álvaro Delgado, y bueno, se anuncia la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria. La primera conferencia un viernes de noche, donde si mal no recuerdo, está todo su gabinete, ¿no? Está hasta Sebastián Bauzá, que uno parece que podría decir es una figura de segundo orden dentro del gabinete, estaba ahí presente. Es el primer golpe fuerte de comunicación del gobierno en esta emergencia sanitaria. Claro, y a eso vamos, digamos, cómo la pandemia, más allá de la gravedad que presentaba aquella situación, o por lo menos la novedad que significaba, ¿no? Una pandemia, un virus que obligaba a cuarentenas o a permanecer en las casas, daba una oportunidad comunicacional inédita a este gobierno, que de pronto en una situación de alerta donde aquellos primeros días todo el Uruguay, obviamente no todo, pero la opinión pública estaba extremadamente pendiente de las noticias, como pocas veces sucede, y bueno, casi que durante 1 o 2 semanas todos los días hubo conferencia de prensa en el horario de los noticieros. Completa, los noticieros pasaban completa todas las conferencias del gobierno, y uno podría llegar a pensar, ¿te acordás que estuviste haciendo el viernes 13 de marzo cuando se anunció la emergencia sanitaria? No sé, te estaba poniendo para entrar, no sé. Sí. Realmente es de esos episodios que marcan un hito en el recuerdo de la gente, y creo que todos más o menos recordamos aquella noche, aquella tarde-noche. Pero claro, también recordamos sobre todo porque es una situación que es casi ideal para cualquier gobierno que se está instalando, ¿no? Es, bueno, el público, la opinión pública cautiva, casi como si fuera un público de un programa de televisión, sí, con anuncios oficiales, conferencias donde las figuras del gobierno, no solo la calle Pou, sino Daniel Salinas, como decíamos, el propio Álvaro Delgado, secretario de la presidencia, como figura, como mano derecha de la calle Pou, hablando casi que a sus anchas, con preguntas no demasiado incómodas, no porque no quisieran hacerlo, sino porque bueno, era algo que todavía estaban
en novedad, y el gobierno obviamente tenía más información de la que los periodistas podían ir recogiendo. Sí, sin duda se le presentó al gobierno un escenario bastante favorable, ya dejando de lado las cuestiones más sanitarias y de las cosas más duras de la emergencia sanitaria, pero sí se le presentó al gobierno un escenario muy favorable en donde tenía a un público, al público de la opinión pública, de la población bastante cautivo con lo que el gobierno podría llegar a anunciar con medidas sobre la restricción de movilidad. Recuerdo los primeros días de la pandemia, donde se especulaba mucho sobre, bueno, ¿cuándo va a ser el momento en que el gobierno va a decretar la cuarentena obligatoria o las restricciones de la movilidad? Entonces el gobierno aprovechó ese escenario con salidas públicas diarias, y que le fue muy beneficioso en eso de la exposición pública. Claro, creo que si pensamos en esa etapa podemos establecer que, además de la calle Pou, bueno, los protagonistas fueron Daniel Salinas, que venía de ser totalmente desconocido. Era un médico vinculado al CASMU, vinculado a la salud, obviamente, pero que no había participado en política, y llegaba como un outsider, digamos, a hacerse cargo de una cartera que no aparece, si bien es importante, obviamente, no aparecía en los papeles como de las de mayor alto perfil. Es que uno podría llegar a pensar en esa negociación de te doy este ministerio y te doy esta secretaría, no sé qué. Uno podría llegar a pensar, en la calle Pou, bueno, le damos el Ministerio de Salud a Cabildo Abierto, que lo pidió, pero no podría llegar a imaginar la visibilidad que iba a tener el Ministerio de Salud en este momento. Un dato casi que curioso a esta altura es que la de salud fue una cartera que fue ofrecida originalmente a Manini Ríos. Manini Ríos decide no aceptarla para, bueno, colocarse en el Senado, que creo que, bueno, tiene que ver con su estrategia de tener más libertad para despegarse del gobierno, pero que, bueno, creo que claramente no imaginaba Manini Ríos la trascendencia que iba a tener, y bueno, que iba a convertir a Salinas en algo que, viniendo al día de hoy, marzo de 2021, Daniel Salinas aparece casi que indiscutidamente como una figura por lo menos relevante en el sistema político. Exacto. Ya incluso trascendiendo los temas propios de la salud. Salinas aparece incluso con trascendidos de posibles candidaturas, de posibles proyecciones políticas a futuro. Y bueno, y eso tiene que ver con justamente este reordenamiento de las posiciones y los pesos políticos que trajo consigo la pandemia. Exacto. Otra de las figuras que surgió, más allá de que este sí era más reconocido en el ambiente público, sobre todo por su trabajo en el Parlamento, es el de Álvaro Delgado, ¿no? Es una persona que estuvo, si no estaba en la calle Pou en las conferencias, estaba Álvaro Delgado. Era la calle Pou, Álvaro Delgado, y Salinas, si estaba, a veces no estuvo, porque también hubo un momento en donde el gobierno le trató de bajar un poco el perfil a Salinas, porque ya veía también que se descolgaba. Es cierto, ya más avanzado el año 2020 empiezan por lo menos ciertas, yo no sé si llamarlo peleas de cartel, pero sí había cierta competencia, por decirlo así, entre Delgado y Salinas, como, bueno, quiénes eran los que manejaban la pandemia, la respuesta a la pandemia. Hay algunos hechos puntuales que son claros y más recientes en el tiempo. En algún momento el Frente Amplio le pide una reunión a Salinas, ya cuando los casos empezaban a aumentar, y cuando ya se empezaba a hablar de, bueno, la demora de las vacunas, o cuándo llegarían o cuándo no, la bancada del Frente Amplio del Parlamento le pide una reunión a Salinas. El gobierno, el Poder Ejecutivo, le pide a Salinas que cancele esa... Salinas cancela esa reunión, aparentemente porque hay un pedido del gobierno que le dice que, bueno, Salinas iba a concurrir al Parlamento y explicar ahí en una convocatoria más formal, y no en una reunión casi que privada o mano a mano entre Salinas y el Frente Amplio. Y a esa comparecencia en el Parlamento termina yendo también Álvaro Delgado. Que aparentemente no entendía por qué estaba ahí. Aparentemente no, en un escenario normal o habitual,
no hay explicación por la que el secretario de Presidencia tenga que acompañar a un ministro de Salud Pública en una comparecencia al Parlamento por temas sanitarios. Claramente había la intención desde el Poder Ejecutivo, desde esa mesa chica de la calle Pou, de la que mencionamos en algún episodio, de hacerle una marcación cercana a Salinas para que no se despegue demasiado, sobre todo porque fue un periodo que coincidió con algunas cercanías entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto que molestaron bastante al Partido Nacional. Y bueno, el manejo sanitario de la pandemia, o por lo menos del Ministerio de Salud Pública, posicionó a Salinas como un referente de la política, por lo menos en el mundillo del sistema político, y es uno de los ministros más reconocidos por estas encuestas de opinión pública. Y aparece también Álvaro Delgado, que ya, como ya decíamos, venía desde tiempos anteriores, y aparece como una de las figuras que tiene el herrerismo y el Partido Nacional de renovación de la dirigencia política más alta, ¿no? Ese parecería ser que es el suplente natural de la calle Pou. Es interesante, mencionabas el herrerismo, y uno queda también reflexionando sobre, bueno, qué es el herrerismo y en qué medida no quiero decir la calle Pouismo, porque creo que no queda muy incómodo ese término, pero sí, bueno, la lista 404 y esa línea fuerte de la calle Pou no coincide exactamente con el herrerismo, por más que sí comparten muchos de sus dirigentes y muchos de sus votantes seguramente. Pero bueno, también me gustaría mencionar dos figuras del gabinete que aparecieron de forma mucho menor, pero también quisieron o intentaron beneficiarse de la pandemia, algunos con mejor suerte que otras. Estoy hablando de Jorge Larrañaga y Javier García, ministros del Interior y de Defensa respectivamente, que en algún momento, sobre todo cuando empezó el tema de las aglomeraciones o también el cuidado de las fronteras, por aquel cierre de fronteras, también hicieron su juego en cuanto a cierta visibilidad, que por más que sean carteras, sobre todo la de Interior, que tienen de por sí más visibilidad, pero les aportó como una actividad, o por lo menos una excusa de, bueno, somos piezas clave de la defensa del país ante la pandemia, que bueno, creo que en general les redituaba. Larrañaga creo que tuvo más problemas, obviamente, sí, con los hechos de violencia y de abuso policial que se le iban acumulando. Toda esta exposición que tuvieron los personajes del Poder Ejecutivo, hay que enmarcarlo en algo que ha sucedido en casi todos los países, que es la exposición mediática que tuvieron los poderes ejecutivos y la responsabilidad que llevaron adelante. Por ejemplo, los poderes ejecutivos en los países del mundo tuvieron mucha visibilidad y les permitió hacerse cargo de muchas cosas que constitucionalmente no estarían en su cargo. Por ejemplo, muchos gobiernos instalaron un estado de excepción con limitaciones a la movilidad y tuvieron... Los poderes ejecutivos pasaron a ser el centro de la gestión de la pandemia. Claro, en eso creo que la calle Pou supo, y ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, pero supo capitalizar muy bien esa idea de la libertad responsable o, bueno, evitar cuarentenas obligatorias, que era algo que se exigía o se pedía desde el Frente Amplio, o por lo menos de sectores más de izquierda al principio, un poco a la luz de lo que iba pasando en otros países. Y creo que básicamente los números, por lo menos en los primeros meses del 2020, le jugaron a favor al gobierno en cuanto a que eso era una solución que bastaba para mantener controlada la pandemia. Se le empezó a complicar un poco esa posición más laxa, más libertaria del gobierno cuando la pandemia empezó en serio, digamos, ¿no? Ya pensando en los meses de noviembre, diciembre de 2020, donde parecía que las respuestas que daba el gobierno empezaban a separarse cada vez más de, por lo menos, las cifras que el SINAE aportaba, claro, cada día. Es curioso eso que decís de la libertad responsable, porque una de las cosas que yo pensaba era que un poco el manejo que había hecho el gobierno es poner responsabilidad en el individuo, que eso tiene, como se podría decir, una parte interesante en esto de no limitar mucho la movilidad,
Pero también tiene otra parte que capaz que es materia para otro capítulo, que es, por ejemplo, las ollas populares, donde el Estado falló mucho en la atención a esa problemática y volcó mucha responsabilidad al individuo y a la organización social el sustento de la vida cotidiana. Claro, creo que quizás haya sido seguramente, así como para una parte importante de la población, ese discurso de la libertad responsable, lo de poder salir al supermercado a comprar, salir a pasear al perro o salir igual de todas maneras a un bar y tomarse una cerveza, era posible y era algo que en países cercanos, por decir Argentina, no se podía. Eso le redituaba mucho, pero el gobierno empezó a flaquear en otro sector de la sociedad, que era especialmente el que había quedado sin trabajo por la pandemia, el que había quedado en seguro de paro, el que había quedado con sus ingresos disminuidos y no encontraba una solución demasiado efectiva más allá del seguro de paro especial o no sé, algún tipo de beneficio de las ayudas puntuales y focalizadas que hizo el MIES. Se podría decir que fue un poco una pandemia liberada al libre mercado. También me gustaría mencionar, irnos al otro lado de la vereda y decir que en el Frente Amplio también un poco la pandemia, más allá de que el Frente Amplio atraviesa un proceso de renovación que viene de hace algunos meses, la pandemia también los profundizó y aparece la figura de Carolina Cose, que asumió la tendencia de Montevideo con un perfil más sanitario, se podría decir, o más exigente con los cuidados que su antecesor, Cristian Dicandia. Claro, creo que, y para contextualizar un poco, vale la pena recordar que las elecciones departamentales cayeron, se movieron para septiembre de 2020. Iba a ser en mayo. Que permitieron que los candidatos de alguna manera pudieran pensar un poco o tomar la pandemia como parte de sus campañas o de sus posicionamientos. Y creo que Cose quizás fue la única que supo hacerlo bien en cuanto a planificar cuál era la mejor posición a tomar desde el Frente Amplio, desde un oficialismo montevideano, pero una oposición nacional. Exacto. Que era algo que, como decías, a Dicandia al menos le costó mucho. Dicandia en algún momento quiso confrontar con el gobierno en cuanto a los operativos policiales en Montevideo, algunos abusos que se mostraban, o por ejemplo con las ollas populares. O el tema de las ayudas, las ayudas a las ollas. Claro, o aquello de peatonalizar algunas calles, que en algún momento era algo que no era muy bien visto y que generaba incluso algunas críticas por parte de la población. Pero no terminaba Dicandia de colocarse en una postura que le fuera favorable. Era más bien, quedaba en una postura de una especie de rebelde que no terminaba de colaborar con el gobierno nacional en esta especie de guerra contra el coronavirus. Y Cose lo que hace es justamente lo contrario. Cose asume la intendencia después de ganar la elección en septiembre, y asume el poder con un perfil mucho más ajustador de perillas, en esto que la calle Pou hablaba, ¿no? O sea, con un perfil donde por ejemplo, cuando se decide recortar el horario de apertura de los bares y después se decide extenderlo hasta las 2 de la madrugada en el medio del verano, Montevideo es el único departamento que continúa con el horario a la medianoche. Lo que muestra clara que Cose se posicionó desde un lugar similar al del gobierno, pero un poco más ajustado. Claro, creo que Cose iba tratando de ser complementario del gobierno en algunas medidas, pero a su vez marcando ciertas diferencias o dando el mensaje de hacemos algo más, vamos un poco más allá del gobierno porque entendemos que
o dejando en evidencia que ciertas medidas del gobierno eran insuficientes. Por ejemplo, un caso concreto, cuando se limitó el horario de los bares, habilitó, por ejemplo, utilizar mesas en las veredas, algunas medidas puntuales, pero que beneficiaban a la población que las medidas del gobierno nacional perjudicaban. Exacto. Obviamente con una mirada estratégica de erigirse como cierta protección a cierta ciudadanía que el gobierno nacional dejaba desprotegida, ¿no? Sobre todo porque Montevideo en ese momento era el epicentro, entre super comillas, de la pandemia en Uruguay. O sea, los casos aumentaban en Montevideo y los ojos estaban puestos sobre la intendencia. También otro ejemplo que en mi opinión es un poco el único error que tuvo Carolina Cose en esta gestión de la pandemia, que es cuando se da todo el episodio de las ollas populares y de las donaciones del Frente Amplio. Me parece que ahí Cose le erró un poco. Después creo que salió un poco bien parada, pero me parece que fue el único error que mostró la intendenta en este proceso, en estos meses que lleva de gobierno. Y son posturas clave teniendo en cuenta, o a la luz de cosas que hemos hablado ya en el episodio relativo al Frente Amplio, que tienen que ver con que el Frente Amplio está metido en una carrera, iba a decir clara, pero no es clara porque es todo lo contrario a claro, que es, varios dirigentes tratando de ver, quién va a ser el líder del Frente Amplio. Y por esto que estamos contando, Cose creo que logra cierta ventaja sobre otros posibles competidores, como puede ser Yamandú Orsi, que obviamente desde Canelones cuesta más. Sí, tiene menos visibilidad. Menos visibilidad, por más que obviamente es una intendencia muy relevante. Y, por ejemplo, otros dirigentes, como puede ser Mario Vergara o el propio Danilo Astori, que en algún momento regresó un poco a la cosa pública. Sí. Pero bueno, Cose creo que supo, y que es de las que mejor ha logrado, casi que la única dentro del Frente Amplio, que ha logrado una postura clara y dentro de todo coherente en cuanto a cómo posicionarse. Y para poner un ejemplo, el propio Tabaré Vázquez había tenido problemas con cómo posicionarse. Tabaré Vázquez apenas inició la pandemia, sí, propuso claramente lo de la cuarentena obligatoria, después quiso desdecirse porque los números le terminaron dando la razón al gobierno y era casi que incómodo. Pero bueno, Tabaré Vázquez, que obviamente ya no tenía la presión de tener que convencer a la gente, pero no logró tampoco ser como un referente claro. Por el lado de Mujica, ha dicho de todo desde que comenzó la pandemia, fiel a su estilo. A veces es más crudo con el gobierno, a veces da algún mensaje más comprensivo con las dificultades que tiene el gobierno, pero bueno, Mujica casi que juega por su propio carril en el que también sabedor de que no va a competir en las próximas elecciones, está casi que en otro plano. Yo lo quiero recalcar, por si no lo dice la intendenta, está colaborando mucho en ese proceso. A mí me asombró el nivel de inspecciones de esta semana y de fiestas clandestinas que controló, que sería bueno que lo especifique porque demuestra que hay un involucramiento interinstitucional y coordinado, y lo que vamos a hacer ahora es coordinar mucho más aceitadamente para tratar de desafiar la tendencia y la matemática. Y vamos a seguir coordinando, yo creo que de manera mucho más estrecha, intercambiando información de calidad entre las instituciones. Para nosotros es muy importante la georreferenciación. Veníamos hablando un poco de las oportunidades comunicacionales que le había presentado la pandemia a los poderes ejecutivos, en particular al gobierno de la calle Pou, que hay que decir que fue muy hábil en su comunicación y que uno podría avisorar en este momento donde la vacunación está echándose a andar, que se podría llegar a dar el fin de la pandemia en Uruguay y con eso el fin del amortiguamiento de los problemas sociales que un gobierno
que no parece estar muy vinculado a los intereses que tiene el movimiento sindical o la izquierda uruguaya, puede llegar a tener en los próximos años. Claro, una cosa que aparece como clarísima es que la pandemia sirvió de alguna manera para sobreponerse, para dejar en un segundo plano un montón de otras cuestiones que en algún momento quedaron suspendidas, pero en un momento, y lo hablamos también en algún episodio anterior, cuando el gobierno avanzó con la ley de urgente consideración, después obviamente la ley de presupuesto, empezó el gobierno a echar a andar su programa, que incluía recortes, algunos cambios de políticas que obviamente generaban nuevos perjudicados y nuevos beneficiados, y todo eso trae sus consecuencias políticas. La resistencia a esas políticas no se pudo manifestar en su esplendor o en lo que uno podría imaginar que podría ser en un escenario bastante más normal, donde, por ejemplo, uno recuerda las discusiones de presupuesto en gobiernos anteriores, donde la movilización callejera es mucho más importante. No existió eso. Partamos de la base de que este gobierno, hoy ya hablamos de situaciones ideales como la de poder dar conferencias de prensa casi que diariamente. Imaginémonos lo ideal que es para un gobierno que cualquier movilización sindical de protesta contra una política pública sea ya de entrada vista mal por una gran cantidad de la población, porque ya tiene sobre sí misma la sospecha de la irresponsabilidad sanitaria, y eso era lo que le pasaba a casi cualquier sindicato que pretendía movilizarse. Era, bueno, toda movilización, sea de un sindicato, sea de alguna organización social reclamando o reivindicando algún tipo de derecho, ya de por sí estaba sospechada de ser irresponsable. Y eso obviamente le quitaba a un montón de sindicatos la libertad de poder movilizarse y llamar la atención como hubiera querido. O por lo menos era, quizás muchos sindicatos se plantearon la discusión de si era estratégicamente bueno hacer una movilización en un momento donde las condiciones sanitarias no lo permitían. Con este nuevo escenario, donde al parecer, por lo menos lo que uno espera que sea, es que con la vacunación ya adentrada y con un porcentaje de población ya vacunada e inmunizada, uno podría pensar de que la pandemia se termina. Entonces cabe la pregunta si el plan de vacunación es el último shock, ya que al presidente de gobierno le gusta tanto utilizar esa expresión de comunicación que tiene el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno ha sido muy hábil en esto de comunicar su plan de gobierno y sus intereses. Entonces hay que preguntarse qué va a pasar dentro de un año, cuando la pandemia se termine y ese amortiguamiento y esa posibilidad de no protesta se termine. Claro, en algún momento las relaciones políticas se van a empezar a normalizar. Y bueno, ser opositor al gobierno, ser crítico con el gobierno, ya no va a significar ser antipatriota o irresponsable. Y bueno, eso va a dar lugar a discusiones que obviamente en un panorama normal se hubieran dado en 2020, pero que bueno, y por poner un ejemplo, va a estar todo el tema de la posible derogación de la ley de urgente consideración, si se llegan o no a las firmas, y si se llegan, el tema de, bueno, ese plebiscito que se va a estar dando, y que además puede generar un problema importantísimo para el gobierno, que da la sensación que por momentos el gobierno todavía no asimiló la gravedad que tiene. Y de paso, lo comentamos, el error estratégico que significó la ley de urgente consideración. Uno pone todo su programa en una sola ley, se expone a que le tiren abajo esa ley y se queda prácticamente sin programa de gobierno, teniendo que arrancar de cero con un año menos de gobierno. Sí, la LUC por un lado le dio la posibilidad al gobierno, es como un arma a doble filo. Por un lado le dio la posibilidad al gobierno
de aprobar o de generar un marco normativo que le permita gobernar mediante un proyecto de ley solo que incluía muchas cosas, y por el otro lado esto que vos decías, con un referéndum aprobado por la ciudadanía, te puede poner en jaque la gobernabilidad. Claro. Y algunos aliados que el gobierno ya no va a tener. Por poner un ejemplo, hablamos del GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, que ha sido durante 2020, durante los primeros meses o semanas de 2021, un aliado importantísimo del gobierno. No solo el GACH por ponerlo como un ejemplo claro, pero digamos la comunidad científica, que ha colaborado muchísimo y ha sido muy relevante para el combate a la pandemia, pero que ya sobre principios de 2021 se encuentra con recortes presupuestales, tanto para la ANI como para otros tipos de programas. Y bueno, que el gobierno se aleje de la comunidad científica y que después de este acercamiento que ha sido tan fructífero y que la comunidad científica ya no tenga ese papel de relevancia o ya no sea ese escudo para el gobierno que significó el GACH en los momentos más difíciles de la pandemia, también lo va a dejar un poco a la intemperie al gobierno. Por poner otro ejemplo, que quizás no se vea este año, pero sí el año siguiente, en 2022 o en 2023, ¿qué va a pasar cuando Cabildo Abierto decididamente ya no sea un aliado de este gobierno y sea quizás no un opositor, pero sí un actor independiente políticamente? Un partido que está peleando por las elecciones. Claro, que ya está pensando en un perfilismo absoluto. Y a ver, estamos grabando esto un 2 de marzo, Marini Ríos, apenas terminado el discurso del gobierno, salió a marcar su posición con respecto a las concesiones en aeropuertos del interior. La decisión de Cabildo Abierto de comenzar un camino de escisión de esa coalición está clarísima, creo que es indudable. Hay que ver cómo se da, en qué momento se termina de romper ese acuerdo, si es en buenos términos o si es definitivamente en malos términos. Pero ese también va a ser un aliado que eventualmente el gobierno va a perder. Exacto. Y todo esto para decir que, bueno, que quizás el año que acaba de terminar, el 1 de marzo, ha sido el año más tranquilo, más allá de que hubo una pandemia, pero ha sido el año que quizás tuvo más cosas a favor. De aquí en adelante va a ser todo bastante más cuesta arriba para la calle Pou. Uno podría decir que la pandemia al gobierno de la calle Pou, contrariamente a lo que son las disposiciones sanitarias, le permitió aglomerarse internamente y buscar aliados en busca de ese bien común y el interés sanitario del país. Pero no se sabe qué va a pasar el año que viene, con la pandemia finalizada y con las jugadas políticas que ya se empiezan a ver. Un ejemplo de cómo puede llegar a fluctuar el gobierno ya con la finalización de la pandemia se puede ver con las variaciones que ha tenido los niveles de aprobación en las encuestas de opinión pública. Más allá de todas las discusiones que podamos tener sobre la representatividad, sobre la pertinencia o la ponderación que pueden hacer las diferentes encuestas, me parece que es un dato bien interesante ver cómo cuando Uruguay vivió su momento más crítico en la pandemia, sobre noviembre, diciembre, enero, la aprobación del gobierno, sobre todo, y la imagen de la calle Pou había disminuido en esas encuestas, pero tuvo un repunte cuando el gobierno anunció que los acuerdos con las vacunas y con el inicio del plan de vacunación, lo que da la pauta de que la pandemia y la gestión de la pandemia fue clave en el gobierno para ese manejo de la opinión pública. Claro, la pandemia lo que le ha dado, lo que le ha servido en bandeja a este gobierno es la posibilidad de dar respuestas, de salir en conferencia de prensa ante la opinión pública prestando atención, concentrada frente a esas conferencias y dar respuestas a veces más claras, a veces menos. Y bueno, cuando esas respuestas han sido firmes, la opinión pública ha respondido favorablemente. Cuando han sido más dudosas,
que cuando no parecieron terminar de dar respuestas a lo que estaba pasando, se resintió un poco más. Y creo que eso ha jugado incluso mucho más que la labor de la oposición, claro, que no ha logrado mover la aguja tanto como los propios errores del gobierno en sí mismo. Exacto, porque además de todo este escenario favorable, se podría decir que el gobierno se encontró con la pandemia, también se encontró con otro escenario favorable, que es el desconcierto que tiene el Frente Amplio, que todavía no logra posicionarse como oposición y tener un rumbo claro de hacerle oposición al gobierno. No ha encontrado los caminos. Es cierto también que el gobierno se ha dedicado en parte el propio Frente Amplio diría como aniquilarlos políticamente, pero también el Frente Amplio no ha sabido a través de sus procesos internos encontrar un lugar que le sea estratégicamente y políticamente interesante para posicionarse en 2024, porque estamos ya cuando... En cuenta regresiva. En Una perlita, por decirlo así, rápido con respecto a esa relación. Tuvimos sobre finales de 2020 ya en plena discusión sobre la demora de la llegada de las vacunas, también un error grande que tuvo el gobierno en cuanto a esa demora. La calle Pou sorprende, para mi gusto fue tremendamente sorpresivo eso. La calle Pou recibe en la torre ejecutiva a Marcos Carámbula. Uh-huh. Marcos Carámbula, que no representa ningún lugar de dirección del Frente Amplio. No es ni legislador, ni líder de un sector, ni integra la orgánica del Frente Amplio como jerarquía. Sin embargo, lo recibe, Carámbula le pide una reunión, lo recibe, le cuenta sobre las vacunas, los avances. Carámbula después en rueda de prensa dice, bueno, da a entender que obtuvo información que todavía no podía revelar. Eso quizás fue de las cosas más claras de un intento de la calle Pou de influir en la interna del Frente Amplio, no te digo que colocar a un presidente del Frente Amplio, pero sí de darle un espaldarazo a Carámbula en cierta posicionamiento, que después quedó un poco en la nada, ¿no? Carámbula no siguió un poco insistiendo por ese lado, no se sabe qué va a pasar con la presidencia del Frente Amplio. Pero bueno, ahí también hay una pista de lo que puede pasar en el futuro con respecto a el relacionamiento gobierno-oposición, cómo se acomoda el Frente Amplio, si aprovecha ese paso que dio Carámbula, si eso queda en la nada y tanto gobierno como oposición se terminan decantándose por vertientes más opuestas, más confrontativas. Y bueno, es también un matiz o un carril para tener en cuenta a ver qué pasa en el futuro. Sí, sin duda, este año que está entrando y que va a seguir durante todo el año, valga la redundancia, es un año complejo porque va a ser quizás el final de la pandemia con augurios de conflictividad cada vez mayor, porque el Estado que armó el gobierno en la rendición, en el presupuesto y en la LUC va a empezar a andar en este año, donde se van a ver quizás un poco más los recortes, donde se va a ver un poco más el Estado que el gobierno pretende que funcione. Por por decirlo claramente, es el primer año en que el gobierno ya funciona con su propio presupuesto. Exacto. En ese sentido no hay excusas. Obviamente que puede haber excusas, pero... digamos que veníamos funcionando con el Estado que venía de la administración anterior. Ahora, por poner una metáfora futbolera, el director técnico ya armó su plantel, y es su plantel y sabe con los jugadores con los que juega. Eso puede llevar a un aumento de la conflictividad si es que las disposiciones sanitarias lo permiten. También hay que preguntarse hasta cuándo van a durar las limitaciones sanitarias, ¿no? Porque es una herramienta que el gobierno tiene tiene un as bajo la manga. Y bueno, hay que preguntarse también qué va a pasar con el Frente Amplio. Todo eso va a ser un año bastante complejo a nivel político y a nivel social, que va a estar bien interesante. En resumen, para ir dándole un final a esto, es indudable que la pandemia, que además agarró, a diferencia de otros países, tomó a Uruguay en un cambio político que obviamente no sucedía desde hace 15 años, pero que tampoco tenía un partido que no gobernaba hace 30 años, ¿no? Fue un cambio político
mayúsculo para Uruguay, y encima llegó una pandemia, un evento totalmente inédito. Las relaciones políticas cambiaron y bueno, por lo pronto habrá que ver si esto se normaliza o si, bueno, ya definitivamente tenemos un sistema político diferente al que hubiéramos tenido si no hubiéramos tenido pandemia. Por lo pronto, nosotros cerramos por acá, volvemos la semana que viene con Seguro de Paro, temporada 2, 2021. Un placer, Pintado. Muchas gracias igualmente y nos estamos viendo.